Muy buenos días a todos. Vamos a empezar hoy una nueva serie basada en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a estar tratando el tema principal de esta epístola, que es la gracia. Sobre todo los de Príncipe de Paz me habéis oído repetir en muchas ocasiones: gracia, en este sentido, no es algo gracioso ni tiene que ver con la risa. La gracia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un favor no merecido. Creo que todos los que hemos conocido al Señor, entre otras cosas, ha sido porque hemos entendido que es por pura gracia, que es algo que Él hace sin que haya nada que nosotros podamos hacer para ganarnos esa salvación. Donde ya, si me lo permitís, dudo un poquito más, es que todos nosotros, y me incluyo, tengamos claro que como creyentes tenemos que seguir viviendo por gracia. Y de alguna manera nos suele ocurrir que en nuestro deseo de servir al Señor y de seguirle, queremos ayudar en esa salvación, ayudar en esa vida transformada, y empezamos a hacer cosas basados en nuestras propias fuerzas. Y entonces dejamos de vivir por gracia. Concepto general que vamos a ir desarrollando a lo largo del estudio de esta epístola a los Gálatas. Me toca a mí dar los primeros versículos y va a ser también una especie de introducción. Dejarme decir, para que os hagáis una idea, no hay una ciudad que se llama Gálata. Y entonces no es una carta escrita a los ciudadanos de Gálata. Hay una región que se llama Galacia y hay multitud de ciudades en las que Pablo y Bernabé pararon en su primer viaje misionero, la primera vez que salen fuera del territorio judío, más o menos, digamos, y van directamente al mundo grecorromano, a la sociedad civil, digamos, a predicar el Evangelio. Primero viajan en barco hasta Chipre, predican en un lado de la isla, cruzan la isla de Chipre, que es así alargadita, predican en la otra esquina, vuelven a coger otro barquito y llegan así hacia arriba a lo que hoy en día es la mayor parte de Turquía, esa península grande que también se llama en muchos sitios Asia Menor. Ahí en medio de esa península, así de arriba abajo, eso es Galacia. Y ahí están toda una serie de iglesias que visitaron en su primer viaje misionero. La epístola a los Gálatas se supone que es la primer epístola que escribió Pablo, y la escribió tan pronto que se supone que está escrita antes de que se pusieran por escrito los 4 evangelios. O sea que estamos hablando prácticamente del primer libro del Nuevo Testamento, que fue escrito por el apóstol Pablo. Bueno, dejadme que empiece con una ilustración. Había un pajarito sentado, una pajarita, porque era mamá, sentada sobre un huevo en su nido en un árbol. Y de repente empezó a sentir que el huevo se movía un poquito. Y dijo: mi cría está a punto de nacer, tengo que salir ya mismo a buscar comida, porque recién nacido va a tener hambre y tengo que tener algo para darle de comer. Y entonces pues sale volando y se va a buscar comida. Y resulta que el pollito que estaba dentro, muy inquieto, pues debía de estar fuerte, y rompe enseguida la cáscara del huevo y sale, y se encuentra allí en un nido y no hay nadie. Y entonces su instinto le dice que su mamá está por algún lado y que tiene comida para él. Y entonces, pues, como no ve a nadie, dice: pues la voy a buscar.
lo que no se da cuenta es que siendo tan pequeñito no sabe volar. Y entonces cuando sale del nido, cataplaf, para abajo, primer castañazo de su vida que se pega, ¿vale? Por hacer las cosas cuando no sabemos muy bien cómo las tenemos que hacer. Entonces empieza a andar por el bosque y con cada animal que se encuentra les pregunta, perdona, ¿eres tú mi mamá? Porque no tiene un espejo, él no se ha visto a sí mismo ni sabe cómo es su mamá. Y entonces va buscando a alguien que no sabe quién es. Y entonces a cada animal que se va encontrando, lo primero que tiene que hacer es preguntarle si ese bichito es su mamá. Por fin, desesperado, porque su mamá no aparece por ningún lado, y entre otras cosas, la mayor parte de los animales ni siquiera le entienden, porque no saben piar, hablan un lenguaje distinto. Y entonces pues decide volver al nido. Lo que pasa es que como no puede volar, pues no puede subir, pero está allí a pie de árbol esperando y aparece su mamá enseguida. Y entonces allí es donde la encuentra y su mamá estaba esperándole. No sé si te ha pasado algo parecido a ti. No sé si estás buscando tu lugar en este mundo y no encuentras quien te ayude. No sé si no sabes quién eres. No sé si no sabes a dónde perteneces ni qué aspecto tienen siquiera tu papá y tu mamá. En nuestro caso, Dios no tiene mamá y es nuestro Padre Celestial. Pero la historia comenzó hace muchísimos años en un precioso jardín, el jardín del Edén. Y allí nuestro Creador, Dios, situó a las dos primeras criaturas que él había creado. Les enseñó quiénes eran, les instruyó sobre cómo relacionarse el uno con la otra, porque eran varón y hembra. Tenemos un relato en el libro de Génesis y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo funcionaba bien en ese jardín del Edén porque Dios le dijo a Adán y Eva cuál era su lugar en la creación. Y sabían quién era su padre y sabían cuál era su misión. Hasta que dejaron de obedecer las instrucciones de su creador, las instrucciones que Dios les había dado, y se rompió su relación con él. Desde entonces el ser humano anda buscando cuál es su lugar en la vida y solo tiene como referencia lo que los demás que están a nuestro alrededor piensan o opinan de nosotros. El ser humano vaga perdido, sin saber qué hacer, tratando, una frase que de cuando en cuando se pone de moda, cuando yo era joven lo estaba mucho, creo que ahora vuelve otra vez, eso de a ver si me encuentro a mí mismo. ¿Cómo que a ver si te encuentras a ti mismo? Mírate en el espejo todas las mañanas, ¿no? Pero es esa cuestión filosófica de que no sabemos a dónde ir y estamos como el pajarito buscando a nuestra mamá, en este caso a nuestro padre. Así es la vida sin Dios. Y esa situación nos afecta a todos. Necesitamos que otros nos digan quiénes somos. Y de la única forma que sabemos si más o menos nos va bien es comparándonos con otros y pensando, fíjate, tan mal yo no estoy. Y entonces eso nos sirve de consuelo. Todo cambia cuando encuentras a tu Padre Celestial. Como el pajarito encontró a su mamá.
Solo así podemos entender quiénes somos y a dónde vamos y cuál es nuestro papel en la creación. Y entendemos cómo, lejos de Dios, hemos sido rechazados a causa de nuestra raza o de nuestra familia o por nuestra educación o por nuestro sexo, y nos han pasado por encima cuando había premios o promociones y nos han discriminado intencionadamente. Es el juego de este mundo. Así es la vida sin Dios. Hasta que viene Jesús. Y Él cambió todas las reglas. ¿Por qué? Porque no le afecta lo que piensen los demás, porque no depende de los grupos de presión. Y había grupos de presión importantes mientras Jesús estuvo en esta tierra. Los fariseos y los que sabían de todo y se conocían la ley y tenían clarísimo lo que había que hacer, y resulta que estaban equivocados y siguen estando equivocados, desgraciadamente, 2000 años después. No le afecta a nuestro Dios, a Jesús, lo que piensan los demás. No depende de los grupos de presión. No hay favoritos en su creación. La gracia, el favor no merecido está al alcance de todos. Jesús se hizo hombre y vino a este mundo para reparar esa relación rota en el huerto del Edén entre los seres humanos y su creador. Jesús derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados y entregó su vida en la cruz del Calvario. Pero Dios su Padre le levantó de los muertos y por medio de él tenemos acceso a la presencia de Dios limpios de todo pecado. Por gracia, no por lo que nosotros hacemos, por lo que Jesús hizo. Esto es el Evangelio de la gracia de Dios. Estas son las buenas nuevas de salvación y eso es lo que predicamos. Eso es lo que nosotros, que nos llamamos cristianos, se supone que hemos experimentado personalmente en nuestras vidas. Entonces Pablo, en ese primer viaje misionero que os contaba antes, fue allí por esta región de Galacia y estableció determinadas iglesias en el viaje de ida, y según volvía llegó inclusive a confirmar consejos de ancianos, a nombrar ancianos, a reconocer ancianos en cada uno de los grupitos que se habían formado. No le recibieron especialmente bien al apóstol. Os recomiendo, por cierto, que leáis la historia, Hechos capítulo 13 y 14, me parece, es contando cómo salen de su iglesia Pablo y Bernabé, que por llamado del Espíritu Santo a los ancianos les dice: apartadme a Saulo, a Pablo y Bernabé para una misión que les tengo encomendada. Y entonces, en oración y con ayuno, acaban enviándoles, poniendo las manos, bendiciéndoles y quedando en oración intercesora para proteger a esa avanzadilla que han enviado a predicar el Evangelio. Entonces, vamos a entrar ya en la carta, ya demasiada introducción, vamos a ir al grano. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Sé que va a salir ahí la lectura, y eso es la Reina Valera versión del 60. Hay algunas cosas que cambian un poquito porque estoy usando la última actualización de la Biblia Reina Valera, revisión de 2020, o sea, estamos todavía en 2020, por si, Entonces, leemos: Pablo, apóstol no por disposición ni intervención humana alguna, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, o sea, Pablo y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros. Dios, el Padre, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
el mensaje del Evangelio, la función por la cual específicamente vino Jesús a esta tierra, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los creyentes de Galacia, después de haber conocido ese Evangelio, fueron engañados, algunos de ellos, para volver a la vida con limitaciones, a los grupos de presión, a las clases con privilegios. Y Pablo tiene que escribir esta primera carta, que como os decía antes en la introducción, se calcula que es alrededor del año 48 después de Cristo. La obra de Jesús para establecer el orden original, restablecer el orden original que Dios había diseñado en la creación y abrirnos así el camino de vuelta al Padre, es la única base del Evangelio. No hay nada más. El Evangelio de la gracia es eso, la obra de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, como hemos leído, se dio a sí mismo por nuestros pecados y fue confirmada esa obra por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Jesús fue colgado en un madero, murió en una cruz, pero al tercer día, no 3 días después, al tercer día resucitó. ¿Quiénes son entonces los que vinieron a tratar de engañar a estos creyentes en Galacia? En aquel entonces eran los judaizantes. Os explico. Jesús era judío, nació en una familia judía, nació en la tierra de Israel, nació descendiente, iba a decir heredero, descendiente del rey David. Su genealogía claramente lo demuestra por parte de padre y madre, tanto José como María, aunque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero judío por todos los lados. Los primeros miembros del cristianismo, de los seguidores de Cristo, eran todos judíos. El día de Pentecostés, la inmensa mayoría que recibe al Espíritu Santo y que marca el comienzo de la Iglesia eran todos judíos. Entonces hay algunos que piensan que la salvación es solo para los judíos. Entonces, bueno, vale, algún gentil, que los gentiles somos el resto de la gente, los que no somos judíos, y entonces, pues, no sé, estamos como un peldaño por debajo, pero bueno, si Dios quiere que, pues, primero se hacen judíos, y entonces ya pueden ser cristianos y pueden ser salvos. No, es por pura gracia. Y la gente que llegó vino a convencerles de que Pablo se lo había puesto demasiado fácil, pero lo primero que tenían que hacer es circuncidarse. No os voy a dar una lección de lo que eso implica, pero os digo que si te lo haces de mayor duele, pero duele mucho, 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 y no existía la anestesia en aquel entonces. Entonces, pero sobre todo, se sale del plan de Dios. Solo hay un evangelio y me voy a ir saltando las cosas porque cuando el Señor te inspira es mejor seguirle. A ver, hay un versículo, lo primero que se me ocurrió era hablar de Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero es que estamos estudiando Gálatas, no Efesios. Digo, pues no, ¿para qué lo voy a complicar? Y entonces dándole vueltas me acordé de un versículo que casi todos nos sabemos de memoria y que pensando y meditando en él es la mayor declaración de gracia que tenemos en la palabra de Dios. El propio Jesús, hablando con Nicodemo, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ver, Dios es el que amó al mundo. Primer cosa que tenemos que entender. Segundo,
entrega a su Hijo unigénito que vino y que murió. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, punto. No tiene que aportar nada, no tiene que hacer una inversión, no tiene que ir de peregrinación, no tiene que salir en Semana Santa dándose latigazos. Todo aquel que en Él crea, eso es pura gracia. No se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Os dais cuenta? No hay una balanza al final, lo siento. Obras buenas, obras malas, no. Todo aquel que en Él crea, yo he creído en Él y sé que tengo un lugar arriba esperándome en el cielo. Eso es pura gracia. Y lo que ocurre es que tenemos que seguir viviendo así. Vamos a ver a lo largo del estudio, y mis hermanos que les tocarán otros de los pasajes, pues el Señor les inspirará para que quede suficientemente claro. Está muy cerca, vale. Perdón, sí, ya lo he separado un poquito. Entonces, lo tenemos que utilizar, tenemos que depender de esa gracia también para vivir de día en día. El Señor quiere que le busquemos, el Señor quiere que dependamos de Él. Tuvo 40 años al pueblo de Israel vagando por el desierto, intentando que les entrara en la cabeza que tenían que depender de Él. Él había dicho, yo os llevo y yo os entrego esa tierra. Pues resulta que ni estaban dispuestos a llegar, ni luego estaban dispuestos a pelearse para entrar a dominarla. Es por pura gracia también el vivir como creyentes día a día. Y entonces, ¿por qué te agobias con las finanzas? ¿Por qué te preocupa la pandemia? ¿Por qué dependemos del Señor? Si el Señor ha decidido que es el momento en que nos va a llevar con Él, nos va a llevar con la edad que tengas. No podemos intentar sobrevivir nosotros mismos. A mí de cuando en cuando me entra así un sueño y digo, pues, a ver, si ahora que he oído que hay un premio especial de no sé cuántos cientos de millones del euro, no sé cuántos y tal, si me dirán eso, anda, la cantidad de iglesias que plantaríamos, no, las plantaría yo, Emilio Aparicio. Eso no sirve, eso no sirve. El Señor quiere que confiemos en Él, que dependamos de Él. Y eso tiene que bajar al nivel, permearnos al nivel del día a día. Y espero y deseo que eso sea lo que podamos ir aprendiendo a lo largo de esta epístola. Los últimos versículos y termino. Versículos del 6 al 9. Estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel enviado del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que quede bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente, que quede bajo maldición, que sea maldito, que sea declarado anatema. El único evangelio es el evangelio de la gracia de Jesús y no se puede añadir nada más. Y es algo que queda clarísimo. Entonces todos esos visionarios que les ha hablado Dios, pero Dios nos habla a todos si estamos atentos, pero lo que recibimos tiene que estar de acuerdo con la Escritura, porque Dios no cambia. Y lo que lleva diciendo y comunicándolo al hombre desde hace más de 4 o de 6 o de 9.000 años, de repente ahora no lo va a cambiar porque uno reciba una visión. Y así tenemos cantidad de sectas que son medio cristianos, que usan la Biblia, pero que meten ahí cosas personales.
y entonces resulta que pueden tener varias mujeres y que cantidad de historias. No vamos a perder el tiempo en eso. Solo hay un evangelio y ninguno estamos autorizados para quitar ni para añadir, porque eso ya no sería el evangelio. Y Pablo dice, si a mí me da un yello y vengo a deciros algo distinto, echadme, que sea declarado anatema. Y si inclusive si baja un ángel del cielo y dice algo distinto de lo que ya os hemos enseñado, también sea declarado anatema. Así de fuerte es la declaración de Pablo. Entonces no dejemos que nos engañen. Una vez más somos nosotros los seres humanos los que añadimos o quitamos palabras a lo que Dios ha dicho. Porque intentando explicarlo, intentarlo esclarecerlo para los demás, acabamos contaminándolo. Es un mensaje sencillo y directo. Dios ha amado al mundo y ha enviado a su Hijo para morir por nosotros. Todo aquel que crea en ese Jesús que murió en la cruz del Calvario no se pierde y tendrá vida eterna. Declaración del propio Hijo de Dios aquí en la tierra. Eso es pura gracia. Que el Señor os bendiga.